Hola, aquí estamos de vuelta. Como veis, aquí están Paquito y Flink. Flink está un poco asustado del aro de luz, pero bueno, aquí veis que está bien. Después de darnos un susto de muerte esta semana, yo pensaba que no lo contaba, que se iba a morir ya, pero bueno, aquí está el campeón, sano y salvo. Ahora os cuento lo que nos pasó. Resulta que el martes pasado, el martes de Semana Santa, a las 6:30 de la tarde, cuando terminé de trabajar, vi que Flink estaba vomitando. Y yo no puede ser, que justo acaba de cerrar el veterinario ahora, a las 6, así que ya no podíamos ir al veterinario, ahora viene la Semana Santa, va a estar todo cerrado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues llamamos al veterinario de urgencia y me dijeron, mira, si te somos sinceros, no sabemos mucho de pájaros, pero si quieres ven, pero cuesta a partir de 360 euros. Así que dije, mira, si no saben de pájaros, pues tampoco para qué voy a ir. Me espero al día siguiente, al miércoles, y ya voy a mi veterinario, que algo sí sabe de pájaros. Así que estuve hablando con Javi de Animales Exóticos 24 horas, y ya él me dijo más o menos qué podía hacer. Estuve dándole Primperan, que es lo mismo que le di a Kira, para evitar que le dieran ganas de vomitar. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, que es cuando abrían el veterinario, llamé corriendo y ahora mi veterinario estaba cerrado. Ya había cerrado por Semana Santa. Así que me puse a llamar a todos los veterinarios de mi ciudad, que hay como 7, y de todo eso, ninguno ni saben de pájaros y además estaban completamente ocupados. No tenían nada de hueco ese día, porque ya venía la Semana Santa y iba a estar todo cerrado. Así que yo, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Fatal. Todo esto Flink, súper mal, súper débil, no comía, con las plumas huecadas, los ojos cerrados, fatal. Al final conseguimos que nos dieran cita en un veterinario que hay en otra ciudad, a 2 horas de aquí, y ya fuimos a... Espérate a ver si me sale pronunciar el nombre de la clínica. Hafrsfjord Smodir Clinic. Y nada, allí la verdad es que muy bien, se portaron muy bien y estuvieron palpándole el buche a Flink, vieron que no tenía el buche duro, en plan de indigestión. También le hicieron, miraron al microscopio la caca, que aunque tiene una pinta horrible, pero me dijeron que no tenía bacterias ni nada fuera de lo común. Total, que no vimos nada. A todo esto, yo sospechaba que podía ser que se había tragado un hilo, porque unos días antes lo había notado pegándome tirones de la camiseta y pensé que podía haberme cogido un hilo. Pero claro, es una radiografía, no se ve. Pero le dije, mira, ya que estoy aquí, hacerle una radiografía y por lo menos descartamos que pueda tener metales que se haya tragado o algo así. Total, que se le hicieron y me dijeron que Flink se portó súper bien, que no hizo falta ni siquiera dormirlo, porque ni mordía ni hizo nada y tampoco salió nada raro en la radiografía. Así que nada, al final tampoco sacamos mucho en claro de veterinario, pero bueno, por lo menos fuimos, nos dieron 2 medicinas. Una era, igual que el Primperan, para evitar los vómitos, que se llama Acipran, y la otra es analgésico, para quitar el dolor, que se llama Loxicon. Aquí tengo los papeles. Y me dieron, pues eso, una jeringuilla de cada una para darle 0,1 mililitro cada día. Así que volvimos a casa y la verdad es que lo que más me llamó la atención
fue Paquito, que estuvo todo el rato acicalando a Flink, cuando él nunca lo ha hecho eso, en 10 años que tiene Flink. Y estuvo súper pendiente de él, todo el rato con él. También de vez en cuando lo veía tan quieto que le mordía las patas, pero bueno, se portó bien. Ya volvimos a casa y en verdad Flink seguía súper mal y yo pensaba que ya viniendo la Semana Santa y sin poder hacer nada más, que se me iba a morir ya en unos pocos días. Y bueno, la veterinaria también me dijo que intentara darle papilla, como no comía, que hiciera papilla. Yo sé que existe una de Harrison para animales enfermos, que es la que yo le di a Kira, pero aquí no la tenían en el veterinario y yo buscaba en la página web que vende productos de Harrison y tampoco la tenían. Amazon no llega a Noruega, así que no tenía manera de conseguirla. Así que intenté hacerle una moliendo el pienso y mezclándoselo con agua caliente, pero nada, no quería comerla, así que Flink estaba fatal. También lo que hice fue cambiar el fondo de la jaula. En vez de la viruta y el heno que tienen siempre, les puse papel de cocina blanco para poder ver las cacas y tener un seguimiento. Y vi que al principio las cacas eran semillas, tal y como se las comía, las cagaba, o sea que no estaba digiriendo nada. Y eso era bastante mala señal. Después empezó a hacer una caca como verde, que es básicamente la bilis, que también indica que no está digiriendo nada, no está absorbiendo ningún nutriente de la comida. Así que yo estaba súper preocupado y vamos, no pensaba que fuera a salvarse. Al final ya, como un último remedio, le di manzanilla en el agua y yo creo que al final fue eso lo que lo salvó. Yo no creía mucho en esos remedios caseros, pero mira, al final fue empezar a dársela y en esa misma tarde ya empezó a recuperarse, a coger más fuerza, a empezar a comer y beber él solo. Así que genial. También la gente por Instagram lo puse. En verdad un montón de gente se preocupó y me daba ánimo. Pero en ese momento, que tienes la cabeza en 1000 sitios y estás súper preocupado, la gente empieza a decirte, pues dale no sé cuánto, pues dale no sé qué. Pues es que el veterinario tenía que haberle hecho tal y tenía que haberle hecho la prueba de sacarle comida del buche. Al final tienes la cabeza hecha un lío. Y aunque la gente lo hace con la mejor intención, y yo se lo agradezco, pero acaba que te explota la cabeza. Y con impotencia porque sí, el veterinario podía haber hecho cosas, pero no la hizo y ya no hay marcha atrás. Y que si dale yogur, que si dale extracto de semilla de pomelo, está todo cerrado, no puedo comprar nada. En fin, súper mal. Pero bueno, ya por fin, a los 2 días, empezó a mejorarse y empezó a comer ya solo un montón. Ya vi que la caca empezaba a ser más normal, como siempre. Y ya empezó también Flinky. Ya Flinky empezó a cantar, que tuvo 2 días sin decir una palabra, y eso era casi que lo que más me preocupaba, porque estamos acostumbrados a escucharlo cantando 24 horas al día, y tenerlo en silencio daba una pena. Pero bueno, ya está aquí. Con su carácter de siempre, y tan gracioso como siempre es. Sí, tú también. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que se preocuparon y a todos vosotros por estar viendo este vídeo aquí hasta el final y por preocuparos por él. Y nada, os mandamos un besito a todos vosotros. Adiós, Flinky. También, ya que estamos aquí, aprovecho para anunciar mi dibujo. Estos son los últimos que he hecho últimamente, de seguidores míos de Instagram que me lo han pedido. Eso haga porni. Así que nada, si alguien quiere un dibujo de sus pájaros, que me avise por Instagram o por mi correo. Y son baratitos por ahora, porque básicamente estoy aprendiendo a pintar. Pero bueno, si alguien quiere, que me lo pida.
Tampoco tengo capacidad para hacer mucho, pero algunos sí puedo. Y parte de lo que saco va para el Kakapo Recovery. Pásame un Kakapo. Parte de lo que saco va para el Kakapo Recovery. Y con las personas que me encarguen un dibujo, voy a adoptar un Kakapo. Voy a sortear una adopción de Kakapo para una de esas personas. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Flinky. Quito, llama a Flinky. Si te doy un beso, viene Flinky. Súper. Pero me dijeron, mira, si te somos sinceros, ¿Qué significa decir eso? han sacado aquí ¿Dónde? para darle 0,1 mililitro cada.